la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Ustedes saben que es difícil comprender el valor de los 40 años de democracia si no recordamos qué ocurrió durante la última dictadura cívico-militar. En este programa vamos a ver, por un lado, qué ofrece el Museo Sitio de la Memoria, ubicado en la ex ESMA, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Pero ahora ya estamos en el Museo de Arte y Memoria de la Ciudad de La Plata. Aquí estamos en el edificio del Casino de Oficiales, donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Durante la última dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, existieron en nuestro país más de 600 lugares de detención ilegal. Aquí estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes, políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, trabajadores, gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos fueron arrojados vivos al mar. Aquí la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros encapuchados y engrillados. Aquí los torturó. Aquí los desapareció. aquí nacimos en cautiverio niños que fuimos separados de nuestras madres. En su mayoría fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí se cometió un crimen contra la humanidad. Una canción pequeña y frágil que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca escribí. Una canción que vuele alto, que tenga primaveras encendidas y un loco corazón enamorado queriéndote de frente, patria Estamos con Laura, directora del Museo de Arte y Memoria. Bienvenida, Laura. Contanos, esta es la biblioteca, ¿no? Sí, esta es la biblioteca. Se llama Carlos Cajade. Carlos Cajade fue un miembro de la comisión que falleció ya hace unos años. Es una biblioteca especializada en derechos humanos, arte, historia, literatura, psicología, todo vinculado a los derechos humanos. ¿El público puede consultar acá? Puede consultar acá, puede también retirar libros y
y también ayudarlos en la investigación. Contanos, Laura, ¿cuánto hace que está la muestra permanente sobre la dictadura en este museo? Hará 5 años aproximadamente. O sea, siempre trabajamos con todo el museo integral, con salas todas temporarias, ¿no? Siguiendo un poco la agenda de derechos humanos, los temas y lo que a nosotros nos parecía que era relevante, abrir una nueva cuestión, abrir una nueva puerta, siempre sobre el terrorismo de Estado. Y bueno, pero llegó un momento en que nos interesaba más por ahí que eso quedara en un solo lugar, en un solo espacio del museo, con obras que son patrimoniales, o sea, obras que fueron donando los artistas que son también fundadores del museo, como Nigro, Romero, Alonso. ¿Qué tipo de público asiste acá? Fundamentalmente las escuelas sacan turnos así, van, o sea, estamos totalmente abiertos a todos los horarios para que vengan escuelas. Y después hay un público general que viene libremente. No es un público masivo, hay que decir, no es un público masivo, pero sí es un público interesado y de a poco se ha ido instalando también en la ciudad y hay pocos museos de memoria en la Argentina. Este es un museo bastante, o sea, tiene 20 años ya, cumplimos este año 20 años de museo. Se ha ido instalando que es un museo que trabaja sobre todo vinculado al arte, o sea, los derechos humanos pero vinculados al arte. Entonces eso plantea una cosa interesante que va siguiendo la época, va siguiendo los estilos también artísticos y abriendo el terrorismo de Estado a un vínculo mayor con el presente también, ¿no? Cuando las escuelas les avisan a ustedes que van a venir, ¿les hacen desde el museo algún tipo de sugerencia de trabajo previo o posterior? Sí, les preguntamos si están trabajando el tema. A veces, no siempre es igual con todas las escuelas. O sea, muchas escuelas les interesa especialmente venir a ver terrorismo de Estado o el tema de Malvinas, de la guerra de Malvinas, es un tema muy convocante. Pero bueno, a veces lo han trabajado, a veces no, a veces lo trabajamos acá. Y bueno, como que no les sugerimos, sí, pero no es una condición. O sea, nos interesa que vengan y acá vemos después también. ¿Quiénes reciben a los chicos? ¿Hay guías? Sí, nosotros trabajamos, o sea, todo el equipo que está en el museo, todos hacemos visitas guiadas y nos repartimos los horarios y a veces hacemos talleres también, vinculados a las muestras. Pero bueno, la visita en realidad es brindar información y después intentar hacer un diálogo con los chicos, ¿no? con los alumnos. Y también vienen escuelas de adultos, mucho, también vienen de la facultad, por ejemplo, de arte, de otros espacios. Te referías recién a los diálogos. Contanos si recordás alguna anécdota o alguna pregunta que te haya impactado especialmente. Por ejemplo, la de Biopus, la obra que está arriba, que es del grupo Biopus, la que es interactiva, que es una performance. Ahí, bueno, es impresionante. Primero les da miedo porque, bueno, antes de entrar es una sala cerrada, entonces los chicos, muchos chicos que vienen, sobre todo de secundario, primaria, no tienen demasiado acceso a museos que muestren obras así contemporáneas, por ejemplo, que son como más especiales y más interactivas y aparte que se sorprenden, o sea, por la visualidad, o sea, se sorprenden. Entonces, esa obra es una obra que es un antes y un después de ellos. Y bueno, y fue una obra pensada para precisamente que quedaran impactados ellos, para que después en algún momento, quizá cuando sean más adultos, ¿no?, puedan pensar que la inteligencia y la persecución era eso que se estaba mostrando ahí. Bueno, recorramos entonces, ¿qué se ve en cada sala? Tenemos una obra de un falcon, una fotografía, un falcon. ¿Pero cómo se llama esa sala? Justicia, esa es Justicia. Hay una sala que es Justicia. Sí, que es la sala roja. Bien, ¿y qué se ve ahí? Y ahí vemos,
centros clandestinos de detención, las obras de Ferrari, en el que la complicidad de la Iglesia con la dictadura, de Roberto Páez, la complicidad, el plan económico de la dictadura, una foto de Fernando Gutiérrez, que es el Falcon, como el ícono, o sea, en realidad las visitas las empezamos con el ícono. Después Parirás con dolor, que es sobre los niños apropiados, un video de Graciela Tacchini, un videoarte, que la protagonista del video es Andrea Fasani, que es también una artista que estuvo desaparecida unos meses en un centro clandestino, que ella cuenta en el video cómo fue, pero lo cuenta de una manera así como muy artística, digamos, con repeticiones, con interrupciones, con una filmación muy especial. Después hay un cuadro de Carpani que se llama Memoria, que ese sería como, bueno, un poco el símbolo que ha sido desde a partir de la CONADEP. Ya la palabra memoria es esto que tiene que estar para que se recuerde y se sepa qué pasó durante el terrorismo de Estado. Está el ábaco, el ábaco tiene las cuentas que son los listados de la CONADEP de los desaparecidos, el 30.000 de Juan Carlos Romero, y después luego otra sala que es la sala verde, que es la que es un poco el tema de la cultura, como fue la cultura, el exilio, Aquí no pasó nada, con un cuadro de Yuyo Noé, que es un cuadro muy importante porque fue uno de los primeros cuadros que él realizó con el tema de la dictadura. En algunos casos los artistas trajeron obras que ya tenían hechas y en otros casos fueron hechas especialmente para esta muestra. Sí, tenemos, por ejemplo, Noé, Nigro, la obra de Lestido, de Adriana Lestido. Esas son obras que ya ellos, que inclusive las habíamos, o sea, porque fue así, cuando se fundó el museo, trajeron muchos artistas, donaron mucha obra. Diana Dow, Nigro, Adolfo Nigro, Juan Carlos Romero, Ricardo Longini, Ana Maldonado, bueno, y Yuyo Noé, entre otros. Ellos formaron el grupo Los Artistas Plásticos Solidarios, entonces siguieron exponiendo acá y también ellos fueron los que nos ayudaron a ir actualizando los temas de dictadura, porque como ellos participaban en los reclamos y en las marchas hasta que volvieron los juicios, cuando volvieron los juicios, la desaparición de López, ellos mismos también tenían este espacio como un espacio con el que dialogaban siempre y acercaban obra. Después, por ejemplo, esa foto impresionante de la marcha de Eduardo Gil, que es reclamando a los niños desaparecidos. Entonces, como que esa sala un poquito también cuenta cuáles fueron los reclamos, las marchas. En esa sala están más bien las marchas. Sí, las marchas, los reclamos, por ejemplo, el cuadro de González Perrín, que es la ola de mayo, es la ola de las madres, que aparecen las madres de Plaza de Mayo. Después hay un afiche de Romero que Yo acuso contra la tortura. Ahí ya empezamos también este diálogo que es importante para nosotros trabajar como las continuidades por ahí de la dictadura en democracia, ¿no? El museo es un área, es una parte del programa, un programa más grande que es comunicación, arte y comunicación, y cultura, y es una de las áreas. Las otras áreas son, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el archivo de eso que trabaja, digitalizó todo el material que había allí de la Dirección de Inteligencia, se llama DIPBA. Después hay un programa en las cárceles, el programa es Mecanismo de Prevención contra la Tortura en la Provincia de Buenos Aires, acompaña a los familiares de víctimas de encierro. El programa Jóvenes y Memoria, me olvidé de contar, de la comisión, también es muy importante. Es un programa que se hace durante todo el año. El proyecto también participan todas las localidades de la provincia, las escuelas que quieren hacer una producción plástica luego de una investigación en la localidad. En la localidad los proyectan a fin de año. O sea, tenemos un vínculo con la provincia. No,
Justamente lo que no nos faltaría sería que vengan escuelas de la provincia. Gracias, Laura. La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público que funciona de manera autónoma y autárquica en la provincia de Buenos Aires, que fue creada en el año 99, primero por una resolución de la Cámara de Diputados y después en el año 2001 ya con una ley que crea este organismo. Desde ese año la Comisión implementa políticas de memoria y derechos humanos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El área de comunicación y cultura es una de las áreas de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria. Tiene distintas áreas de trabajo y esta es una, y dentro de las distintas, de los distintos programas y líneas de trabajo que tenemos en el área, una de las cosas que hacemos es llevar adelante la gestión del Museo de Arte y Memoria, que es uno de los hitos fundantes de la Comisión. Entre las primeras cuestiones que la Comisión por la Memoria decidió hacer y poner en funcionamiento allá por el año 99, cuando empezó a trabajar, fue crear este espacio de arte y memoria. El año pasado, digamos, una de las grandes reflexiones que empezamos a tener es que se venían los 40 años de democracia y que había que generar una serie de acciones para poder, sobre todo, pensar, ¿no?, qué significaban estos 40 años de democracia. No se trataba solamente de conmemorar la efeméride o de celebrar este periodo de traspasos de gobiernos democráticos ininterrumpidos, el más largo que hemos tenido en la historia institucional de Argentina, sino también pensar qué significa la democracia hoy, sobre todo pensar, la Comisión por la Memoria tiene un trabajo muy fuerte con las jóvenes generaciones, pensar qué sentido le dan, ¿no?, las jóvenes generaciones a la democracia y qué sentido podrían darle a esto que es tan importante para la sociedad argentina, que son los 40 años de democracia. Así que en el marco de esas reflexiones y esas ideas surgió esta posibilidad de armar una muestra colectiva específica para pensar los 40 años de democracia. Estamos con Gabriela Carnevale, profesora de Historia. Bienvenida, Gabriela. Vos sabés que el Consejo Federal de Educación se reunió y se acordó que los 40 años de democracia sean un contenido escolar. ¿Crees que las escuelas lo están tomando? ¿Qué tal, Mirta? Un gusto volver a estar acá con vos. Hay una decisión política muy fuerte en clave nacional y fundamentalmente también en provincia de Buenos Aires de que este sea el año en el cual se conmemore, se celebre los 40 años de democracia, y acá quiero agregar algo más, que es ininterrumpida en nuestro país, porque de alguna manera el foco está puesto en la construcción de una democracia y de estos 40 años que nosotros estamos atravesados de manera ininterrumpida, porque en otros momentos de nuestro país también existió democracia, pero ha sido suspendida por los golpes de Estado que conocemos en el siglo XX. Desde la provincia de Buenos Aires, principalmente en lo que tiene que ver con la formación docente permanente, nuestra línea clave de este año tiene que ver con que en las aulas de formación permanente se discuta los 40 años de democracia ininterrumpida, pero no solamente que las aulas de formación docente permanente sean espacios en los cuales los y las docentes van a trabajar propuestas para llevar a las aulas con sus estudiantes, sino más bien espacios en los cuales se construyan marcos epistemológicos para poder abordar las propias disciplinas, ¿no? Que no esté sucumbido a pensar en una actividad que después voy a reproducir en el aula, sino más bien como docente, como mi lugar político de docente, que no necesariamente es partidario, obviamente lo aclaro, puedo mirar y entender mis propuestas de enseñanza en el marco de un país que fuertemente apuesta a seguir consolidando la democracia y sobre todo en un contexto como el que estamos atravesando en clave también latinoamericana. Tenemos que tener en cuenta que visitan este museo estudiantes que nacieron en democracia, pero contanos puntualmente cómo se visita un museo para que sea aprovechable.
Estamos pensando en estudiantes que no han atravesado el proceso, pero también en muchos docentes que tampoco han estado, han atravesado ese momento, y en ese sentido ahí las aulas de formación docente permanente es otro espacio muy interesante para que convivan esas generaciones entre docentes y digamos, y nuestras propuestas formativas también apuntan a discutir las memorias, ¿no? En el caso de cómo se visita un museo o la importancia que tiene un museo para estas temáticas, acá me gustaría detenerme un segundito en dos cuestiones. La primera, que como los museos que se dedican, digamos, a la memoria reciente, es muy interesante pensarlos, como plantea Sandra Raggio, como espacios de la memoria, justamente como espacios de la memoria, pero concretamente como territorios, ¿no? Porque dentro de estos territorios se disputan diferentes sentidos, porque los museos son espacios de enunciación donde por detrás, digamos, las muestras y los objetos cuentan, y ahí es donde es interesante pensar esas disputas. Por eso, y acá me parece importante que los docentes y las docentes, cuando llevamos a nuestros estudiantes a un museo, pensemos al menos en una instancia, o digamos, tengamos bien en claro que la visita a un museo se prepara, ¿no? Se prepara. Por eso a veces nosotros hacemos hincapié en que, bueno, que primero el docente se acerque y que visite, y que sea también ese docente un visitante, después que pueda construir una hoja de visita, en el cual en esa hoja de visita va a estar reflejado primero el sentido que tiene la visita para aquello que quiere enseñar, para aquello que quiere que sus estudiantes aprendan, que pueda armar un marco de la visita, y en el momento del museo que los estudiantes y las estudiantes puedan explorar, aprovechar las particularidades que tienen estos espacios de enunciación, que además están vinculados con los objetos, con el patrimonio. Puedan hacer preguntas, puedan tomar notas. Totalmente, para un carácter más exploratorio, para que luego llegar al tercer momento en el aula y trabajar con eso. Vos recorriste este museo. ¿Qué te pareció especialmente interesante de la parte de arriba dedicada a la dictadura? En mi yo visitante, cuando me acerqué a este museo y estuve en la sala de la dictadura, me impactó fuertemente la imagen del Falcon de Gutiérrez. Así es. Realmente me quedé parada varios segundos observando, porque de alguna manera ese es un símbolo de la dictadura, que pensando en las preguntas que uno podría hacerle a esa obra con sus estudiantes, hay algo ahí de la vida cotidiana que es bien interesante para poder discutir y rastrear con los y con las estudiantes. Y además, bueno, también tiene que ver con la memoria, ¿no?, de cada uno, pero esa obra me parece que tiene una potencia para trabajar la vida cotidiana, no necesariamente los desaparecidos, que suele ser uno de los temas que la escuela retoma con bastante fuerza, sino ahí pensar en la vida cotidiana durante la dictadura y discutir con los y las estudiantes claro, cómo era con el Falcon irrumpir en la noche en una vivienda. Pero además también un auto que transporta familias, digo, ahí también digo como esa... Pensando en los sentidos hoy, ¿no? Bueno, ahora nos vamos despidiendo y te voy a pedir ayuda con la bibliografía que le vamos a proponer a los docentes. ¿Qué te parece? Por un lado, vamos a mostrar dos publicaciones del Ministerio de Educación de la Nación que están llegando a las escuelas en 2 meses aproximadamente. Una es Memorias, es una colección de derechos humanos, género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación, y la otra es Las abuelas nos cuentan, una nueva colección por el derecho a la identidad. Y hay un libro que tiene total vigencia, en el que tuviste una colaboración muy importante, el libro Efemérides, una oportunidad para pensar la vida en común, de Nicolás Arata. Vos participaste mucho en la investigación y sobre todo en los recursos didácticos,
Porque siempre la pregunta de los docentes es ¿cómo? Claro, ahí, digamos, dos cosas. La pregunta es el cómo en el sentido de con qué materiales voy a trabajar, pero también hay una pregunta previa, que es la que nosotros también queremos instalar, es ¿para qué en el sentido de, bueno, cuál es el sentido de recuperar esta historia reciente y de seguir trabajando con los 40 años de la democracia? En este sentido, permiso, Mirta, sí. Este es la publicación que sacó el Ministerio de Educación de la Nación sobre memorias que están llegando y además, bueno, es interesante, hablamos de memorias en plural, ¿no? Es interesante este recorrido que plantea el Ministerio, porque además también es un recorrido conceptual donde los docentes, las docentes pueden formar sus propios recorridos de lectura sobre investigadores e intelectuales que toman estas temáticas para poder hacerse sus propias preguntas en clave de sus disciplinas para trabajar con los y con las estudiantes. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Bueno, Gabriela Carneval, estamos entonces en la muestra 40 años de democracia. Seguramente es importante venir acá con conocimientos previos, dependerá de cada uno de los niveles, pero ¿qué conceptos sobre la democracia es importante trabajar? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bueno, acá es importante pensar cómo se vincula las escuelas con la idea de democracia, ¿no? Corrernos de esa idea que la democracia es un objeto acabado al que uno debería llegar o deberíamos llegar como si fuese algo perfecto, sino más bien pensar qué implica la democracia en clave de una forma de gobierno que se construye en el tiempo. Y que genera una forma de vida para los ciudadanos. Totalmente, ¿no? De hecho, una de las particularidades que define a la democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo. En nuestro país, las democracias son democracias representativas, lo que implica que nuestros representantes acceden a esos cargos de gobierno a partir del voto. La herramienta que tenemos para eso es el voto, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una de las características claves también de la democracia, que es que no solamente el voto es la herramienta para elegir a los representantes, sino que todos nosotros y nosotras también podemos proponernos para que nos elijan, ocupar esos cargos, ¿no? Y por otro lado, no podemos pensar la democracia si no es a través de la participación, ¿no? De la participación de la ciudadanía. Ahora, esos representantes que vos mencionás actúan en los diferentes poderes, que es lo que garantiza justamente la democracia, ¿no? Totalmente. Y es importante lo que vos estás planteando, Mirta, porque estos representantes ocupan poder legislativo, los poderes ejecutivos, y insisto con esta idea, no solo la ciudadanía tiene la posibilidad de ponerlos o de quitarlos, sino también de que nosotros podamos ocupar esos cargos a partir de las elecciones. En la actualidad, la forma posible de acceder a esos cargos es a partir de los partidos políticos, que son los que regulan gran parte de la escena política, ¿no?
Lo que puede nutrir también el conocimiento de los alumnos son todavía hoy los testimonios vivos, ¿no? Y eso a través de preguntas, ¿cómo llevarlo a cabo? Sí, ahí es interesante pensar en la enseñanza, ¿no?, de la historia reciente y en este sentido es que venir a un museo o participar de la experiencia de visita en un museo enriquece, amplía y enriquece las propuestas formativas para las futuras generaciones, ¿no? Hay una o dos obras que seguramente te impactaron más. Una de ellas es la que tenemos aquí detrás tuyo, la de los diarios, ¿no? Sí. ¿Esa por qué? Cuando vine a recorrer este espacio y me acerqué a las obras, esta obra me pareció maravillosa fundamentalmente porque las tapas de los diarios acá también las podemos, primero que es un objeto que cada vez circula menos en las escuelas y en las familias, ¿no? Y acá hay algo de la vida pública, de la vida en común que está representada en las noticias, pero además también porque esta muestra permite trabajar en el aula a partir de otras fuentes, ¿no? Una fuente periodística con los titulares del 2001 que de alguna manera nos sigue señalando esas deudas que tenemos dentro de los sistemas democráticos y fundamentalmente en nuestro país, ¿no? Es el 2001, son los diarios, es la gente en la calle y es la prensa enunciando, bueno, qué estaba pasando. En esta muestra hay muchísimos objetos, seguramente muchos hablan por sí mismos. En el comienzo veíamos esa botella de los vinos López, donde en realidad lo que hizo el artista es intervenirla y poner Julio López. Los objetos, decíamos, hablan por sí mismos, pero también hay que interrogarlos. Claro, una de las particularidades que tienen los museos justamente son sus objetos, ¿no? Que cada vez se piensa menos en espacios de museos donde están las vitrinas, donde está prohibido tocar, sino que justamente la particularidad de los objetos es que permiten o contienen distintos campos y capas de significados, ¿no? Pero el objeto, más que hablar por sí mismo, lo que hace es, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que hablen esos objetos. Pedirles más. Pedirles más. Y en ese sentido, las propuestas de trabajo que hagamos desde las escuelas es lo que nos va a hacer darle vida a esos objetos, ¿no? Ahí me parece muy importante pensar en qué contextos fueron usados, ¿no? Con qué otros objetos dialogan esa obra que hayamos elegido, cuál es el campo ahí semántico que está transmitiendo, y ahí los objetos se transforman en algo muy importante. También hay un desafío que nos gusta mucho trabajar con nuestros estudiantes, sobre todo los que formamos como futuros profesores y profesoras de historia, es pensar en cómo clasificamos esos objetos, cómo podemos construir series distintas de esos sujetos y con qué otros objetos dialogan o podrían dialogar, ¿no? Y en ese sentido la experiencia del museo y esta muestra es clave para discutir estas cuestiones. Gabriela, vamos a escuchar 3 testimonios, los 3 primeros testimonios de docentes y los comentamos. Hola, mi nombre es Cecilia Pantoja, soy profesora y licenciada en Ciencia Política. Trabajo hace ya varios años en la ciudad de Buenos Aires, tanto en educación secundaria como en capacitación docente, y también trabajo en formación docente en la provincia de Buenos Aires. Este año, en ocasión de los 40 años de democracia, me preguntaron justamente si eso podía ser un contenido escolar, o sea, los 40 años de democracia. Bueno, desde ya que sí, como toda fecha conmemorativa, va a tener su espacio y tiene su espacio en las aulas. Además de que no es cualquier fecha conmemorativa, sino que remite a la parte más oscura y dolorosa de nuestra historia, como lo fue el terrorismo de Estado. Y bueno, mi reflexión o la respuesta a esa pregunta la voy a orientar a la democracia en la escuela. La democracia en sentido amplio como concepto o en sentido más estricto, ¿no? En tanto como se expresa en nuestra sociedad, puede ser también una cáscara vacía.
¿Qué quiero señalar con esto? Que puede ser una formalidad, una mera formalidad, una cuestión de formas, un recitado de las buenas formas, y eso lamentablemente tiene mucha vigencia en la escuela. Y en relación a esto, algo que aprendí de las pedagogías críticas justamente es que las instituciones educativas no son neutrales ni tampoco tienden a la igualdad. Entonces, la democracia se la construye en el cotidiano, o sea, día a día, con nuestras acciones. Pensaba algunas preguntas como en torno a eso, ¿no? Como qué ocurre con las y los estudiantes en nuestra escuela, qué espacio tienen para que circulen sus ideas, para que circule el descontento, quién los escucha, qué hacemos con eso que aparece, qué hacemos con eso que escuchamos, a qué obedecen las y los chicos y los profes también, a qué obedecemos, a qué respondemos. Entonces me parece que una buena forma de conmemorar y sobre todo de construir democracia es estar atentos a las formas que asumen nuestras instituciones. Hablar entre compañeros, escuchar las voces de los chicos y de las chicas, perder el miedo a pronunciarse públicamente, escuchar los malestares que se expresan en los chicos muchas veces bajo formas como la injusticia, ¿no? Reglas que no se entienden, opresiones más o menos flagrantes, abusos de poder. ¿Cuánto participan los chicos y las chicas en la definición de pautas para el bien común en nuestra escuela, por ejemplo? Bueno, muchos de nosotros creemos que la escuela sigue siendo un lugar privilegiado para mejorar eso, para construir juntos y, bueno, sobre todo para ponerle contenido a las formas vacías. En ese sentido, los 40 años de democracia, entonces sí, son un contenido escolar. En tanto, darle a la democracia en la escuela sustancia, darle espacio, darle voces y sobre todo darle sentido. Mi nombre es Ana Paredes y trabajo en la Escuela Secundaria número 7 de Berazategui, Ernesto Che Guevara. Y estos 40 años de democracia y el trabajo que podemos llevar adelante a partir del aniversario y el contenido pedagógico ha sido un tema de discusión en los departamentos en los que me desempeño, como el de comunicación, el de sociales, prácticas del lenguaje. En principio, porque este es un año de elecciones, nos parece muy importante poner en valor la posibilidad de elegir y importante dar lugar a las diferencias y a los desacuerdos que pueden surgir entre los pensamientos y las posturas, las ideologías, pero como parte de la democracia. Venimos de un pasado de persecuciones, proscripciones, exilios, desapariciones de personas y es algo a lo que ya le dijimos nunca más, así que construir con ellos esta idea de las diferencias y desacuerdos como parte de la democracia nos parecía uno de los puntos, el punto de partida. Luego, bueno, en el aula la propuesta de trabajo a partir de, por supuesto, lecturas, canciones, films, reflexiones, debates y todo lo que podemos llevar adelante también lo estamos realizando. Sobre todo en nuestra escuela ha trabajado mucho trabajos especiales en torno a la ESI y nos pareció muy importante trabajarlo en el marco de la igualdad de derechos también, como construcción de la democracia y reflexionar sobre la riqueza de la diversidad en ese marco. La escuela tiene la posibilidad de abrir puertas para pensar la democracia, para conocer, para garantizar, para proteger y promover derechos y seguir construyendo democracia. Y esa es la tarea que nos propusimos este año. Como proyectos especiales, trabajar los 40 años de la democracia en charlas por la democracia, le pusimos así a este proyecto, y basados en la agenda de los jóvenes, temas que les interesen a los estudiantes de este tiempo, respetando sus necesidades, las discusiones que quieren llevar adelante, y bueno, ya comenzamos con algunas de estas charlas.
Respecto a otro trabajo que realizamos de construcción, nos parece muy importante, de la construcción de la democracia, el resguardo de la memoria. Y ahí nosotros hacemos un trabajo muy importante con la carrera de Miguel, que es el trabajo en torno a un atleta desaparecido por la dictadura que vivía en nuestra comunidad y que todos los años llevamos adelante un proyecto de reflexión y de traer a todos los desaparecidos y a la historia de Miguel siempre al presente. Y bueno, no perdemos de vista el protagonismo que deben tener nuestros jóvenes a partir de la organización y de los centros de estudiantes. Es algo que también le damos mucha importancia en la escuela y no esperamos aniversarios para eso. La escuela ha tenido centros de estudiantes desde que se creó y en el 90 y bueno, nos parece que ese trabajo ya solo de por sí es un resguardo de la democracia también, que los chicos puedan tener ese espacio de participación ininterrumpido. Bueno, nosotros seguimos adelante con esta forma de trabajo y estos 40 años de democracia nos van a servir para seguir pensando y construyendo más y mejor democracia. Hola, mi nombre es Carlos Ramos, soy profesor en Historia. Actualmente trabajo en el CEPEN 51 de la ciudad de Cutralcó, en la provincia de Neuquén. Nos parece muy importante conmemorar los 40 años de democracia en la escuela, porque nuestro país atravesó etapas de su historia muy oscuras a las cuales no queremos volver ni que se repitan. En este sentido, nosotros, los docentes, nos hemos comprometido a trabajar en una memoria activa y colectiva, es decir, utilizando testimonios vivos, documentos escritos, audiovisuales, que nos permitan construir una conciencia del valor de la democracia a nosotros y para toda la comunidad educativa. Bueno, la verdad que interesantes, ¿no? Cuando Cecilia Pantoja pone el acento en escuchar a los estudiantes y también ver qué hacemos con eso que escuchamos, porque no alcanza con escucharlos. Y justamente Carlos Ramos habla de lo que decíamos hace un momento, los testimonios vivos, cuánto nos pueden decir. Y Ana Paredes. Y me parece interesante la propuesta de Ana porque ahí la idea de los 40 años de democracia se transforma en un gran paraguas institucional, donde le permite a la escuela ponerse en movimiento, ¿no? La voz de Ana nos trae muchas experiencias que las escuelas hoy pueden hacer a propósito de esta conmemoración, pero que al mismo tiempo trabajarla institucionalmente, ¿no? Y ella ahí planteaba vincular con la educación sexual integral, ¿no? Para discutir ahí en ese marco estos 40 años. Y yo pensaba también a partir de la propuesta del museo, ¿cuáles son el lugar, digamos, desde qué perspectiva desde una perspectiva de género para poder trabajar en estos 40 años de democracia que la compañera también lo nombraba? Y ahí es que la obra que La Marea Verde, que tenemos en la otra sala. Enseguida la vamos a ver. ¿Querés que la vayamos a verla? Esta obra que vos decís que te impactó especialmente, y contanos entonces de qué se trata y por qué. Sí, la obra que hizo el colectivo Nosotras Proponemos, Libertad para Decidir, cuando vine como visitante al museo, primero cómo está montada, ¿no? en toda una pared, y realmente parece que te cubre, ¿no? Esta ola gigante. Y que es a partir de esta obra de Paula Senderovich. Sí, es a partir de la obra de Senderovich, y que me parecía potente también en estos 40 años de la democracia, esta idea de ola. A mí como visitante me transmite esta cuestión de la irrupción, ¿no? Y si bien los feminismos no es una irrupción, no irrumpen en el siglo XXI, sino que es movimientos históricos de muchos años,
hoy quizás en estos últimos años tienen una presencia muy importante y que no podemos eludir en la enseñanza. La perspectiva de género hoy no puede quedar por fuera de ninguna propuesta, tanto formativa como en la escuela de docentes y para estudiantes. Ni para docentes ni para estudiantes. Escuchamos los dos últimos testimonios, ¿qué te parece? Dale. Los 40 años de democracia son un contenido escolar que no puede salir ahora con los 40 años. Tiene que ser constante, no puede ser este año por los 40 años. La participación política en la lucha por definir un modelo de sociedad tiene que ser un imperativo constante en la escuela, tiene que ser un desafío constante en la escuela. Porque la sociedad que viene la construimos entre todos. Y en la escuela se aprende a ser ciudadanos, se aprende a construir propuestas diferentes, se aprende muchísimo de la democracia. Y la participación política de los jóvenes en cada una de las escuelas, en los centros de estudiantes, con propuestas, con diferentes actividades, es lo mejor que nos puede pasar. Porque los estamos entrenando a ellos para vivir en una sociedad más buena, más justa y mucho mejor, que salga justamente de las propuestas de ellos. Hola, soy Celeste Rivas, politóloga y docente del Instituto Superior de Formación Docente de Macachín, La Pampa. En estos 40 años de democracia me parece importante pensar la enseñanza de este contenido curricular no solamente como una forma de gobierno a través de la cual los ciudadanos van a elegir a sus representantes mediante el voto, sino también pensarla como una forma de vida en la cual es importante que los estudiantes adquieran en la escuela habilidades y valores que guían una convivencia democrática. En este sentido, enseñar democracia tiene que ver con inculcar en los estudiantes que la mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo y del respeto por las diferencias. Para eso es importante que los estudiantes puedan adquirir habilidades para ser más empáticos y tolerantes. Una tolerancia entendida con tener en cuenta al otro, que es distinto, no es solamente saber que está y hacer de cuenta que no está, sino todo lo contrario, es tenerlo en cuenta, es escucharlo, es valorarlo. Enseñar la democracia en este sentido me parece que tiene que ver también con promover prácticas participativas en los estudiantes, que puedan sentirse escuchados, que puedan sentir que son parte, ¿sí?, de la comunidad que integran. Y también me parece muy importante que la enseñanza de la democracia en el sentido de enseñar la importancia también del respeto por las normas y por las instituciones. En este sentido, las normas son importantes y eso es lo que debemos transmitir a nuestros estudiantes para ordenar la convivencia. Que ser libres y ser libres, digamos, tiene que ver también con ser responsables. La responsabilidad es un valor muy importante para una vida democrática, para poder entender lo que implica poder gozar de nuestros derechos y también protegerlos y defenderlos cuando los vemos afectados. Las normas son importantes también justamente para proteger, ¿sí?, los derechos contra los abusos, ¿no? Promover la enseñanza de la democracia en las escuelas también tiene que ver con la responsabilidad que tiene el sistema educativo en la formación de ciudadanos comprometidos y solidarios. Una solidaridad que debe ser entendida en no solo ayudar a un vecino, a un compañero, sino también una solidaridad más amplia que trasciende los límites de nuestra propia comunidad, en, por ejemplo, promover la enseñanza de la protección del ambiente, defender la protección de los niños, defender la paz. Bueno, interesantes porque Solana Sancilina hace hincapié en los centros de estudiantes, que efectivamente son un espacio de aprendizaje y de participación ciudadana
muy importante esa edad. Sí, ahí está, es interesante también la voz de la compañera, porque pone en el foco la participación de los estudiantes y la escuela como un lugar en donde uno aprende a ser ciudadano, no porque va a haber un docente o un profesor, una profesora que les va a dar una definición de ciudadanía, sino que justamente es en el hacer, donde además también se construyen prácticas ciudadanas que son las que destaca la compañera, ¿no? Sí, y es interesante además que los estudiantes tengan claro que estos centros durante la dictadura estaban prohibidos su funcionamiento, ¿no? Por supuesto, pero además también, y hoy en democracia, entender que no solamente son los centros estudiantes las únicas instancias de participación, ¿no? Digo, cuando uno en una escuela secundaria también se discute en los consejos de convivencia, ahí también son otras instancias de participación, o cuando en algunas materias los estudiantes y las estudiantes salen de la escuela para vincularse y comprometerse con lo público, ahí también estamos construyendo ciudadanía y también fortaleciendo la participación. Sí, y participación quiere decir también toma de decisiones. Por supuesto, ¿no? Y que conlleva responsabilidades. Así es, ¿no? Y también Celeste Rivas hace hincapié en la participación. Sí, en la participación, y un poco me ayudaba a pensar esto que decíamos al principio, ¿no? Que no podemos hablar de democracia sin participación, y que no es una participación que se ejerce cada 4 años cuando uno toma la herramienta del voto, ¿no? Sino que la participación es también para en un montón de otras instancias que de alguna manera ahí están como tutelando esas decisiones de quienes nos representan. Gabriela, para ir cerrando, hiciste, creo, referencia hace un momento, bueno, que la democracia no es algo perfecto, eso quiere decir que es perfectible. Qué importante es también trabajar con los estudiantes. ¿Cuáles son las deudas de nuestra democracia hoy? Bueno, hoy están como bastante visibles esas deudas, ¿no? Desde la distribución más justa, si se quiere, para que podamos tener sociedades muchísimo menos desiguales. Ahí hay una deuda entre el capitalismo y la democracia en tanto sistema. Que no falten escuelas públicas. Que no, por supuesto, y que no falten además tampoco escuelas en las cuales los estudiantes permanezcan efectivamente aprendiendo, ¿no? Que son, a mi juicio, los mejores lugares donde pueden estar las futuras generaciones. Gracias, Gabriela. Gracias a vos, Mirta. Nos vamos entonces, nos vamos con el deseo y la confianza que las escuelas públicas y privadas no pasen por alto este acontecimiento que son los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Gracias, hasta la próxima semana. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.